Ya. Hola, ¿qué tal a todos? Hoy de nuevo tenemos una entrevista aquí en el canal de LinkedIn y vamos a hablar un poco de los vehículos autónomos planetarios, ¿no? ¿Qué problemáticas tienen, sobre todo en cuanto a la autonomía, ¿no? Como nos explicará nuestro, bueno, entrevistado, que presentaré ahora mismo, pues tiene ciertas problemáticas para poder ser totalmente autónomos, ¿no? Y también cómo puedo aportar la IA generativa en este sentido. Lo vamos a ver dentro del proyecto. Entonces, no pierdo más tiempo y paso a presentar a la persona que está conmigo, que es Carlos Berea. Carlos Berea es Tech Leader de la vertical de casino de Luquia. Es una persona con amplia experiencia en lo que es el desarrollo de software y específicamente con mucha experiencia y mucho conocimiento en el área de inteligencia artificial. Han trabajado en distintos campos, posiblemente, espero que sí, si me dedico un poco de tiempo, veamos en un futuro un proyecto que hizo sobre, utilizando YOLO y el STM, bueno, elementos y modelos de computer vision con el fin de mejorar las prestaciones de tenistas, por ejemplo. Tiene otra rama en la que trabajó con RAG, GraphRag, etcétera, para el tema de testing y otras cosas. Pero hoy, concretamente, vamos a hablar con él de conseguir que los vehículos planetarios tengan una autonomía completa. Y esto mediante IA agéntica y, bueno, IA generativa. Entonces, ya no pierdo, vamos a empezar con él. Y para introducirlo, le hago la primera pregunta. ¿Qué problemática, en breve, tú crees y de un modo sencillo, tienen ahora mismo los vehículos planetarios para no ser totalmente autónomos o qué problemática les viste? ¿Y por qué te planteaste afrontarlo de este modo, el problema? Bueno, antes que nada, buenas tardes, buenos días al público, dependiendo de en qué momento nos estén viendo. Nada, el problema de los rovers, en primer lugar, hay que entender que el entorno en el que se desempeñan, pues es un entorno pues, bastante incierto, bastante, peligroso en muchos sentidos, y pues que está sujeto a una serie de restricciones. Bueno, en primer lugar, eh, a nivel de control, digamos, desde la Tierra, pues no es posible en muchos casos, es decir, hay una latencia muy elevada, en ocasiones de casi en torno a una hora, y solamente en determinados momentos del día, es decir, dependiendo de pues, cómo estén alineados los planetas, pues no hay posibilidad de comunicación constante con el rover. Entonces es imposible el control, digamos, desde la Tierra. Además, bueno, están sujetos a todo tipo de restricciones, de capacidad de cómputo, de energía, pues al final todo lo que lleve el rover encima son kilos, es bastante complejo. Entonces, a lo largo de los años, pues la autonomía de los rovers eh, ha ido aumentando desde una autonomía más o menos reactiva, bastante básica, que pueden más o menos esquivar determinados obstáculos, hasta pues en versiones más modernas, como por ejemplo Perseverance, etcétera, pues que ya son capaces, digamos, de realizar un mapa local de su entorno e incluso intentar medio planificar determinadas rutas. Pero en general, como funcionan es que desde la Tierra se le envía un plan de la misión, que en general pues, es creada a mano por ingenieros de la NASA, y pues se le da pues como una serie de pasos que tiene que seguir. Pues tienes que pasar por estas localizaciones y pues tomar una serie de muestras, etcétera, lo que sea. Y después el rover pues tiene que más o menos ser capaz de autónomamente realizar ese plan. Eh, y, y, bueno, Y eso tiene, entiendo encima, yo, problemáticas de latencia, problemáticas que hacen que sería bueno tener una herramienta que claro, te permita que no tengas que tener esos contactos, ¿no? efectivamente, cuanto mayor sea la autonomía que tenga el rover y pueda, digamos, desempeñarse de forma autónoma
en misiones más largas y más complejas, pues obviamente aumentarán muchísimo la productividad de estas misiones, Vale, efectivamente. y entonces yo te preguntaría, claro, te enfrentas con este problema, planteas una posibilidad con IA generativa que te permite cierta autonomía, efectivamente, pero claro, ¿qué panorama te encuentras del uso de IA generativa en este tipo de vehículos? ¿Pudiste tener información que te permitiera hacer el diseño de tu solución o tuviste que partir de cero completamente porque no hay nada de literatura en este tema? Eh, a ver, IA generativa coincidió que, bueno, esto creo que no lo has dicho todavía, pero bueno, fue mi trabajo de fin de máster de inteligencia artificial, bueno, recientemente Sí, defendido. de verdad, Y, aprovecho. bueno, gracias. Y nada, la razón fue básicamente que yo en el máster pues echaba un poco de menos tener un poco más de conocimiento pues de un poco el estado del arte en cuanto a IA agéntica y sobre todo los agentes LLMs, etcétera. Entonces, bueno, coincidió que mi tutor, que es justamente trabaja en este campo, trabaja en una empresa alemana dedicada al tema del espacio y tal, pues había propuesto una serie de proyectos relacionados con el espacio. Y bueno, como yo estaba buscando algo en esa línea, pues este me llamó la atención bastante. Eh, Otros compañeros hicieron cosas parecidas con otras técnicas de inteligencia artificial, como por ejemplo aprendizaje por refuerzo, etcétera. Y yo pues me fui la rama de los LLMs, ¿vale? Y Había, digamos, información ya en ese literatura. campo Sí, o no. eh, sí, coincidió justo cuando empecé el TFM, justamente salió una noticia a los pocos días de yo empezar que Anthropic estaba colaborando con la NASA, con el Jet Propulsion Laboratory, bueno, en el uso de Claude para la planificación de misiones espaciales. Un poco en la línea de lo que comentaba antes, es decir, de generación de planes de misión y de pues un poco pues generación de puntos clave por los cuales debería pasar el rover, etcétera, y que había aumentado muchísimo la productividad de estas misiones porque bueno, esto era un trabajo bastante laborioso que tenían que hacer antes los ingenieros y de este modo pues se consiguió eh, bueno, aumentar bastante la productividad. Pero no deja de ser pues una parte, es decir, luego lo que es el rover en sí, ahí no se No, estaba aplicando todavía nada de esto. tuviste que Lo que partir sí había, de cero con el apoyo de esta persona, básicamente. sí, y bueno, y basándome también un poco en literatura existente, eh, concretamente la inspiración fue un paper de Rodríguez Fernández y otros de la Politécnica de Madrid en colaboración con el MIT, en el cual pues planteaban una arquitectura similar a la que finalmente yo usé para un agente que pilotaba pues naves espaciales en un entorno simulado. Entonces, bueno, el entorno es un videojuego de exploración espacial que ofrece pues una física bastante realista, bastante rica y que ofrece pues un API pues, que te permite obtener telemetría del entorno simulado y que te permite pues enviar señales al entorno para manejar estos rovers. Y concretamente este equipo participó en una competición de este tipo de agentes que se llama el Kerbal Space Program Differential Games, creo, y compitieron contra pues, un montón de agentes desarrollados por diferentes equipos y ellos compitieron con un agente basado en el LLMs. ¿Vale? Un agente basado en el LLMs, creo que estaban usando GPT-3.5 Turbo con un pequeño fine tuning y quedaron segundos. Segundos contra agentes entrenados específicamente para esa tarea y ellos estaban usando un modelo pues generalista, como puede ser pues eso, un modelo Pero general de entiendo que OpenAI. los primeros, estoy saliendo un poco del guión, pero entiendo que los primeros no usaban el LLMs, o sí usaban, No, no no, usaban, no me usaban consta. otras O sea, técnicas. yo entiendo que no.
Es decir, porque de hecho la gran novedad, digamos, de ese trabajo fue eso. Fue en plan, el paper se llama Language Models are Spacecraft Operators. No sé de qué año es, pero es bastante reciente. Me lo pasas y lo subimos Sí, en te lo voy a, comentarios. sí, sí, lo podemos subir. Creo que Eh, me lo habías pasado ya, porque me leí la memoria tuya y creo que me pasaste antes el paper. Una sí, cosa, pues entonces, si quieres, aprovechamos ya para ver un poco, que nos cuentes la arquitectura de la solución y sobre sí, ella nos vas comentando. sí. A ver, vamos a compartir. Se puede ver, ¿no? Mm, no. Ahora se ve. Sí, bueno, la arquitectura de la agente se llama, pues, es un agente React, un agente reactivo de control, y básicamente consiste en un bucle cerrado de control y de acción. Eh, Esto, digamos que es un paso más allá de lo que sería un modelo razonador de tipo chain of thought, en el cual pues tú, Solo un comentario para el que no sepa un poco qué diferencia hay entre un agente y un modelo tradicional. Un agente requiere, por un lado, unos sensores, perceptores, como quieras llamarle, que reciben la información, como nos va a explicar muy bien Carlos, del medio. Tiene un modelo del mundo, podemos llamarle más sencillo, más complejo, de cómo está el mundo en cada momento y además unas reglas para actuar según una política, o bien un modelo razonable como este caso, actúa mediante lo que pone aquí actuadores y vuelve a observar. A ver si se ha acercado más al objetivo. Es más o menos así y ahora sí, explica la básicamente. arquitectura. Básicamente, sí. Lo que estaba diciendo es que pues, un modelo de razonamiento como puede ser Chain of Thought al final no deja de estar en un monólogo constante consigo mismo en el cual pues va razonando y ejecutando ciertas cosas, pero no tiene, digamos, esa forma de contrastar eh, ese razonamiento con el entorno. Y esta arquitectura pues viene un poco a suplir eso, que por final pues, puede llevar, como ya sabes, pues a eh, arrastrar errores y alucinaciones, etcétera. Y sin embargo, pues aquí esto es un bucle continuo de, pues como bien decías, percepción. Pues aquí, como se puede ver, pues hay una fase que es sense, que es percepción, think, que es pues razonamiento, y act, que es actuación. Y eso pues se realimenta, es decir, la acción se ejecuta en el entorno y se vuelve a tomar otra medida. Entonces, bueno, esto Veo que hay un componente que es Action Validator. sí. Eh, ¿Esto qué es exactamente, por entenderlo? Eh, sí, empezamos por el principio, si te parece. Vale, vale. Eh, el entorno, pues como digo, es el Kerbal Space Program que obtiene la telemetría del entorno. En mi caso concreto, en este paso de sense, de observación, hubo que hacer un preprocesamiento, digamos, para, digamos, liberar al LLM de una serie de complejidades matemáticas que luego si quieres vemos. A continuación, la fase think, pues es donde se ejecuta la política, que al final no deja de ser un prompt más o menos complejo, en el cual pues recibe ese input que es el estado preprocesado y devuelve pues una llamada a función, ¿no? Una tool estructurada. Es decir, no devuelve el lenguaje natural puro y duro, sino que está restringido a, oye, solamente me puedes devolver, pues acelera, frena, gira, cosas muy estructuradas y muy concretas. Y esa acción, que aquí le llamamos action proposal, es decir, una propuesta de acción, puede ser validada, digamos, dentro de esta parte de actuador. Pues, por ejemplo, a ver, al final el LLM, pues como bien sabes, es un modelo estocástico que pues no tiene por qué tener la razón en todo momento y puede haber una serie de reglas, reglas concretas, es decir, reglas estrictas, pues por ejemplo, oye, si te estás pasando de 5 metros por segundo de velocidad, pues bueno, aunque el LLM te diga que aceleres, pues a lo mejor conviene no hacerlo. Pasarse. Es decir, tener unas, claro, unas salvaguardas, digamos, que limiten un poco la acción del LLM. A Y esa raíles, acción ya, digamos, sí, un radio de alcance, unos sí, muros. Eso vaya. un guardarraíles, por llamarle de alguna manera.
Y luego esa acción ya validada y acotada a unos, pues por ejemplo, el giro pues está acotado entre 0 y 1, aunque el modelo te diga que gires 1,5, pues no puedes girar solo entre 0 y 1. Si te dice que aceleres más de tanto, pues tampoco puedes hacerlo. Bueno, se validan, digamos, esa acción propuesta, se constriñe a unos Entiendo, rangos voy concretos. a salir un poco del guión. Entiendo que esos valores los fuiste validando conforme probabas o ya partiste de unos patrones que más o menos creías que eran los adecuados. Son los que, en cuanto a los valores, son los que te permite el API del entorno. Es decir, el entorno que expone un API, pues por ejemplo, para girar, para acelerar, y te da unos valores. Pues puedes girar entre menos Ah, vale. 1, pues girar todo a la izquierda, girar 1, pues girar a la derecha. Entonces, aunque el LLM te alucinara, por ejemplo, y te dijera gira 25, pues tú tienes que decirle, oye, no, o sea, Sí. no puedes girar. Limítate a Tienes que los adaptarlo. valores que tiene Limítate a la... los valores que, efectivamente. Y nada, pues el actuador pues ya sería, digamos, la interfaz con el API del entorno. Entonces, bueno, podemos ir un poco, si te parece, si nos vamos a la parte de preprocesamiento, te comentaba que es un paso interesante porque en este caso el API nos devolvía las posiciones del objetivo y de la nave en coordenadas absolutas, es decir, latitud y longitud, pero se comprobó que esto pues, que no iba muy bien con el LLM. Es decir, el LLM no era capaz de interpretar de forma fiable esta representación del estado, porque bueno, son coordenadas absolutas que requieren pues, una capacidad de razonamiento matemático que el LLM no tiene. Y sin embargo, si eso lo extraemos y lo preprocesamos anteriormente y lo convertimos a un marco de referencia más simple, pues que puede ser distancia frontal y distancia lateral, ahí el LM sí que te daba respuestas bastante acertadas. ¿Vale? Eso por la parte del sense, luego por la parte del think, es decir, del razonamiento, pues esto es un ejemplo más o menos de cómo la pinta que tenía el prompt o parte del prompt, que tiene por un lado reglas explícitas, pues como puede ser pues, convenciones, el error angular mayor que 0 es a la derecha o si no a la izquierda. Bueno, si la velocidad es muy alta, intenta frenar, etcétera, etcétera. Y por otro lado, lo que se llama few shot prompting, que también es pues, una técnica bastante importante, que consiste en darle al modelo ejemplos concretos, ¿vale? Ejemplos concretos de observación y la salida esperada para esa observación. En este caso, pues se le dice, pues si estás a 50 metros y la distancia lateral es 5 y la velocidad es tal, 2, pues acelera levemente, gira levemente a la derecha durante un segundo. Y pues otro ejemplo, pues aquí está a la izquierda, con un error pequeño, pues gira levemente a la derecha o a la izquierda, lo que sea, etcétera. Entonces, esto te permite, digamos, afinar mucho más el comportamiento de la gente, ¿vale? Más allá de simplemente pues darle un texto puro y duro explicando lo que tiene que hacer, ¿vale? Esto aumenta bastante el rendimiento de la gente. ¿Vale? Ujú. Y por último, pues un poco lo que es la llamada a funciones, que es lo que decía, pues hay que constreñir al modelo a no generar texto puro y duro, sino generar acciones estructuradas en forma de llamadas a funciones. Y esto es así, bueno, un poco a grandes rasgos la arquitectura de la gente. Vale. Si te parece, vemos una demo ahí que creo que tienes preparada que nos va Sí, a gustar verla y comentar sobre todo cómo es el entorno virtual, un poco si quieres comentar sobre la demo y pues te hago un par de preguntas que tengo, pero sí, claro. Vale, bueno, esto sería aquí el IDE donde correría el agente. Este es el entorno, ¿vale? El Kerbal Space Program. Aquí podemos ver que al arrancar, pues se intenta conectar. Esta ventanita que sale aquí de KRPC, pues es la interfaz con el agente. Y aquí este cuadro que sale a la izquierda, pues es una pequeña herramienta que desarrollé para poder hacer el seguimiento
de las rutas que va tomando el agente. Vale, aquí se ve que, bueno, el agente detecta el objetivo es la estrellita, pues empieza a girar, intentando embocar bien el objetivo y, bueno, empieza a andar. ¿Vale? Yo Vemos entiendo que que poco a poco... es el entorno virtual este es un entorno que hay commodity o que se usa para este tipo de... Sí, sí, básicamente es un videojuego, pero que se usa bastante en el entorno académico para bueno, pues, este tipo de simulaciones. Aquí se luego puede ver que, tienes que bueno, hay una, conectarte al vehículo mediante algún tipo de... sí, ¿no? hay una Para... interfaz RPC. Hay una interfaz RPC que te permite conectarte. Nada, iba a comentar que aquí se veía que había una ligera pendiente, el rover lo detecta y empieza a frenar, puede ver que, bueno, lo desestabiliza un poco, pero rápidamente vuelve a invocar el objetivo. Y ahora, pues a medida que se va acercando, se puede apreciar una cosa curiosa, que es que cuando se empieza a acercar bastante al objetivo, él entiende que tiene que reducir la velocidad, prácticamente pararse, y en lugar de conducir de forma fluida, pues empezar a hacer pequeños movimientos, ajustes hasta llegar exactamente al objetivo. Es decir, aquí se ve que para, y ahora empieza pues un poco a hacer pequeñas correcciones ya a muy pocos metros del objetivo. ¿Vale? Entonces se ve que tiene pues una cierta capacidad de razonamiento de lo que tiene que hacer, hasta que finalmente pues se ve que llega exactamente al punto al que se esperaba. Oye, una cosa, y que me gustaría preguntarte, ya comentaste algunos puntos de dolor, pero ¿cuál fue aquella cosa que dices tú? Cuando desarrollé esto me costó un mogollón conseguir durante las pruebas, porque puedes comentar un Mm, poco las pruebas, me costó mucho llegar a resolver este problema, hablaste antes de las coordenadas, sí, eh, o aquello que dijiste tú, bueno, vamos, voy a simplificarlo porque ahí no me da tiempo para llegar o tendríamos que dedicarle más tiempo. sí, yo destacaría básicamente dos cosas. Una, más allá de lo que es el tema de la IA agéntica, el entorno, al final es complejo, el API es compleja, entender cómo funciona me llevó buena parte del proyecto, cómo representa el estado, cómo representa las coordenadas, La etcétera. telemetría, todo el tema de la La telemetría. telemetría, todo eso es muy, muy, muy complicado. Pero ya centrándonos en el tema, claro, una vez que lo tienes integrado y que empieza la gente a funcionar y el rover empieza a andar, te das cuenta de que o sea, depurar esto, es decir, o intentar corregir errores o respuestas no del todo correctas, no es tan sencillo. Es decir, tú normalmente cuando eh, depuras un programa, pues, bueno, pones a punto de interrupción y pones, bueno, puedes observar un poco el estado de las variables, etcétera. Aquí no es así. Aquí el modelo te devuelve una respuesta, pero no tienes una explicabilidad de por qué te has devuelto esa respuesta. Es verdad. Entonces, se me dieron situaciones. Sí, se me recuerdo, por ejemplo, una que me llevó bastante tiempo, que es que cuando el ángulo inicial con respecto al objetivo era mayor de 90 grados, el modelo sistemáticamente me mandaba hacia el lado opuesto. Es decir, él entendía que se tenía que alinear con el objetivo, pero si el ángulo inicial era mayor de 90 grados, lo hacía a la inversa, se alineaba al revés. ¿Por qué? Porque el camino más corto hacia ese alineamiento. Entonces siempre te llevaba hacia el lado contrario. El rover se iba por el camino contrario, en lugar de acercarse se alejaba. Porque él, con el prompt tal como lo tenía, entendía que se tenía que alinear. ¿Y cómo se resolvió? Pues lo que hablaba antes del few shot prompting, dándole ejemplos. Es decir, le dije, simplemente poniéndole un ejemplo, diciendo, mira, si tienes esta situación y el ángulo es mayor de 90 grados, no vayas para aquí, vete para allá. Y simplemente con eso, pues el modelo fue capaz de resolver esa situación consistentemente. Bueno, no volvió a fallar más en ese caso. Pues lo que digo, es bastante laborioso y bastante frustrante a veces porque no hay una explicabilidad de lo que está haciendo. Sí, sí.
Y luego otra pregunta que tengo, aprovechando que hemos visto la demo y tal, es, tú habías partido de una problemática que te enfrentabas, la enfrentaste con una arquitectura y con una solución que hemos visto ahora que funciona, más o menos funciona, ¿no? Evidentemente ya hablaremos después de su evolución, pero ¿cuáles fueron, tú crees, que las mejoras o lo que le aporta esto de la IA generativa a cubrir esos problemas que puedan tener los vehículos autónomos actuales? Bueno, a ver, aquí hay que ser un poco humilde también. Es decir, Mm. yo no vengo aquí a No, resolver el no problema digo el de... proyecto en concreto, Sí, sí, sino sí, sí. digo la IA generativa La desde tu generativa. experiencia. Eh, a ver, yo, centrándome un poco en el proyecto, en lo que se centró, bueno, tú leíste la memoria, Ujú. bueno, lo centré bastante en estudios de pues, una serie de estudios de ablación, ver en qué medida cada parte de la arquitectura afecta al resultado final y bueno, tomar toda una serie de métricas, pues oye, cómo puede mejorar el rendimiento de la gente, pues eso, el few-shot prompting o el prompt engineering, etcétera, etcétera. Con respecto a la IA generativa en general, pues como te comentaba antes, es decir, ya está ocurriendo, es decir, y en este campo en concreto, es decir, la NASA ya está desplegando pues este tipo de mecanismos, no a este nivel, porque este nivel pues al final no deja de ser un agente de control de bajo nivel del rover, pero sí a más alto nivel en cuanto a planificación. Y no me cabe duda de que pues se acabará aplicando a muchos más, a muchos más niveles, ¿vale? No solo a este. Vale, entonces tampoco te quiero tener aquí mucho más tiempo y Mm. agradecerte ya en principio todo lo que has tenido, todo el tiempo que nos has dedicado, pero yo tendría dos últimas preguntas. La primera es, ¿qué cosas crees? Claro, tú tienes una experiencia ahora con lo que has desarrollado, ¿qué cosas habría que probar, mejorar, optimizar, etcétera, etcétera, para que esto se convierta en un prototipo, esto, una cosa parecida, se convierta en un prototipo válido para plantearse incluso usarlo en un entorno como estos? Lo más Sí, a ver, importante que tú creas. esto ahora mismo pues no deja de ser una especie de MVP, es decir, la funcionalidad que tiene pues es bastante limitada. Habría que pues testearlo en entornos más exigentes, ¿vale? Menos favorables. En cuanto al Eh, terreno, ¿te refieres en cuanto a todo? Claro, en cuanto a terreno, obstáculos, bueno, una orografía un poco más inestable y probablemente, pues eso, refinar un poco lo que es la política, el prompt y todas las reglas que tiene la gente, pues extenderlas a, pues, esquivar obstáculos, evitar, pues, volcar cuando hay pendientes o, bueno, terrenos inestables, recuperarse de situaciones de bloqueo, pues me he quedado atascado en un sitio, hay que recuperarse, todo este tipo de cosas que no están contempladas en esta versión. Y luego, pues obviamente, todo el problema del sim to real, es decir, vale, esto no deja de ser pues, un entorno de simulación, eh, transportar esto al entorno, a un entorno real, pues ya tiene otra serie de complicaciones bastante Bien. Lo hemos visto muchas más veces, difíciles. vídeos muy Sí, espectaculares, pero luego cuando lo pones en fábrica o lo pones en casa de alguien, pues donde al final no es el caso este, pero donde el fondo es blanco en todos los casos, lo que tienen que agarrar es negro, con lo cual si lo cambias y el mm, color ya es otro, pues ya no van a funcionar. Bueno, todas estas cosas que lo vemos y nos parece espectacular, pero que claro, eso hay que probarlo mucho y mejorarlo mucho. Y la última pregunta es, en tu opinión, ya es una opinión más fuera de casi del proyecto, ¿tú qué crees? ¿Que esto de la IA generativa es el futuro en el tema de planetario? Está hablando incluso de planificación, de misiones, etcétera. Pero en el tema planetario y a bajo nivel, específicamente en la autonomía de vehículos planetarios, ¿o tú has visto algunas otras que ahora mismo son tendencias mm, más potentes y que todavía la IA generativa es algo a ver, para este nivel? yo creo que
Obviamente, interés hay, ya lo he comentado antes, ya lo están aplicando a algunos niveles. Ahora bien, para el control más a bajo nivel, pues tiene pues toda otra serie de problemáticas. Es decir, estos modelos, bueno, requieren una capacidad de cómputo. Es decir, yo ahora mismo esto lo he ejecutado con las APIs de OpenAI, etcétera, pero claro, esto obviamente en un entorno real es imposible. Tendría que ser completamente on-premise, tendría que tener el rover pues bueno, Un LLM, un modelo y procesador que pueda correr un LLM suficientemente potente, con todas las restricciones de cómputo, de energía, etcétera, y de latencia. Porque al final esto no deja de ser pues eso, un bucle que está llamando continuamente a un LLM. Eso con respecto a otros enfoques, como puede ser, pues no sé, aprendizaje por refuerzo y otro tipo de modelos, pues tiene una latencia también. Entonces, bueno, hay que tocar hay que ver, unos cuantos componentes para que esto, algunas efectivamente. piezas para que esto Sí, pueda ser aún le productivo. falta. Es decir, hay muchos, hay interés, hay proyectos, bueno, está para mí RT2, hay toda una serie de modelos que se están usando en robótica para, bueno, control, etcétera. Pero bueno, yo creo que aún le falta, ¿vale? Aún está por ver cómo evoluciona esto. Bueno, pues Carlos, muchas gracias. Espero que tengamos la oportunidad de volverte a oír, seguro que sí, Seguro, seguro. porque estoy muy interesado por ver el proyecto, bueno, todo lo que sufriste y todo lo que peleaste en el proyecto de vídeo y en los otros proyectos. Entonces, muchas gracias y nada, me repito, agradecerte que hayas estado aquí. Nada, un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos.